El debate que van a ver a continuación forma parte del curso de comunicación de la Universidad de León preparatorio para la Liga Debate de las Universidades de Castilla y León. Los argumentos y conclusiones vertidas por los alumnos no corresponden a sus opiniones particulares y su participación forma parte del proceso de enseñanza. Bienvenidos. Hoy debatimos con alumnos de la Universidad de León y debatimos sobre cadena perpetua. Habrá dos equipos, el equipo A y el equipo B, cada uno con 3 componentes. Ellos expondrán la argumentación, la refutación y las conclusiones. Lo más peculiar de este debate es que ellos no saben si están a favor o en contra de la cadena perpetua. Lo decidiremos por sorteo con estos sobres. Capitanes, por favor. El equipo A estará en contra y el equipo B estará a favor. Comenzamos. Argumentaciones. Mónica Carbajo, del equipo B, estará a favor. Iván de las Heras, del equipo A, estará en contra. Tienen 3 minutos cada uno. La aplicación de la cadena perpetua es un tema delicado, pero decir a favor de ella que no todos los delitos tienen la misma gravedad y que algunos deben estar valorados de manera diferente, para lo que la cadena perpetua puede ser una opción. En casos como la violación, la pederastia o los asesinatos, la cadena perpetua sería una condena correcta a utilizar, ya que las secuelas que puede dejar en las víctimas pueden ser irreparables. Además, si esto no se aplica una vez que salga de la cárcel, tendrá una difícil inserción en la sociedad, por lo que supondrá un nuevo peligro para la sociedad. En España se incluyó dentro de la legislación penal en 2015, con el nombre de prisión permanente revisable, lo cual permite revisarla en una última etapa, en la que se comprobaría la efectividad de la condena hasta ese momento. En el caso de que un grupo de expertos considere que el individuo esté arrepentido o reformado, pueden dejarlo libre. Por el contrario, esa persona seguiría en la cárcel. La cadena perpetua puede ser una forma con la que los ciudadanos de cada país se sientan más protegidos, mientras que los delincuentes tengan en cuenta que un delito puede llevar un castigo bastante fuerte. De esta manera, puede servir para reducir los delitos y, por otro lado, las revisiones sirven para evitar las reincidencias de estas personas y que la población se sienta más segura. Pero en España no es el único país en el que se aplica la cadena perpetua, ya que en la Unión Europea prácticamente todos los países incluyen alguna ley que la contempla, aunque sí que es verdad que cada país tiene sus matices. La cadena perpetua no es la solución nunca. Yo, si por algo estoy orgulloso de tener un país desarrollado, es precisamente fuera de las variables tanto macroeconómicas como de índices de desarrollo humano, es porque tenemos un sistema penal en el cual el principal principio, valga la redundancia, es el de resocialización, el principio de las segundas oportunidades. Eso, para mí, es fundamental en un país que ha avanzado. Podemos acudir al ojo por ojo, diente por diente, pero ese principio tiene 4.000 años de antigüedad. No creo que acudir a un principio de 4.000 años de antigüedad nos permita a nosotros avanzar como sociedad o como país. Voy a ponerle un ejemplo. Un estudiante de 18 años. Se puede dar en Estados Unidos, pero también se puede dar en los países europeos que hemos mencionado. Un estudiante de Estados Unidos de 18 años cuyo entorno de estudio le acosa constantemente y para el cual el cerebro de esa persona, el Código Penal, lo trata como si fuera un adulto. La ciencia no dice lo mismo. La ciencia dice que ese cerebro todavía tiene cierta plasticidad y se le puede reconducir. Por diversas circunstancias, este individuo acude a su lugar de estudio y genera o comete un crimen. Cadena perpetua. ¿Crees realmente que hay que eliminar la cadena perpetua? O sea, ¿cree realmente, que a este individuo hay que eliminarle las posibilidades de libertad de aquí hasta que se muera? Yo creo que no. ¿Por qué ponemos la cadena perpetua? ¿Por seguridad? A mí se me ocurren muchas otras alternativas que entran dentro del principio de resocialización, como puede ser la vigilancia policial. ¿Para qué vamos a eliminar sus segundas oportunidades pudiendo vigilarle policialmente?
A mayores y tratando estudios, no hay ninguna evidencia empírica que diga que la cadena perpetua sirva para disuadir a la hora de cometer el crimen. Por otra parte, me gustaría hacer énfasis en que tenemos que profundizar en las causas por las cuales ocurren esos crímenes y no tanto en el castigo. Tenemos que dejar de levantar la alfombra y meter el polvo debajo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en por qué ocurre esto, por qué ese niño ha cometido ese adolescente, adulto para el Código Penal, ha permitido esto. Y para finalizar, me gustaría apropiarme de unas palabras de Gandhi, en las cuales dice: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Gracias. Refutaciones. Ana Castro, del equipo B, se mostrará a favor y Paula Fernández, del equipo A, se mostrará en contra. Tienen 3 minutos cada una. Cabe aclarar una confusión habitual y cuando se habla de la cadena perpetua, que es que no consiste siempre en que el condenado vaya a pasar el resto de su vida entre rejas. Existen formas atenuadas, como es la cadena perpetua revisable, que exige que las condenas sean comprobadas cada cierto tiempo para determinar si el preso está reinsertado, en contra de lo que habéis dicho antes. Y este tipo de condena es la habitual en los países europeos que aplican cadena perpetua. Además, la experiencia demuestra que determinados delitos merecen una mayor penalización, como son los casos de terrorismo, pederastia y en los asesinatos donde el ensañamiento o los agravantes son evidentes. Los casos de pederastia se están extendiendo, son muy graves y podemos verlos todos los días. Y además producen un daño irreparable en la víctima. Es necesario aplicar la cadena perpetua en estos casos. Por eso nuestro grupo está a favor de un mayor reconocimiento de los derechos de las víctimas. Y en contra de lo que habéis dicho, se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad, esto es, que se aplica solo en supuestos de excepcional gravedad, en los que está justificada una respuesta extraordinaria y mediante la imposición de una pena con una duración indeterminada, pero que en la mayoría de ocasiones se somete a un régimen de revisión. Y bueno, también decir que se aplica en supuestos en los que los sujetos son peligrosos y reincidentes, no a un niño que ha delinquido por primera vez, por ejemplo. Y de lo que no cabe duda es que la sociedad se ha decantado, ya que de los datos que se han obtenido se observa que casi 3 de cada 4 españoles son partidarios de una cadena perpetua revisable para los delitos especialmente graves. Esto está basado en una creciente y generalizada desconfianza en la justicia y en la capacidad de jueces y tribunales para resolver adecuadamente los conflictos ante ellos planteados. Y hay que tener en cuenta que una vez cumplidas las 3/4 partes de esta pena, podría ser puesto en libertad condicional sin necesidad de demostrar ningún mérito. Y esta figura penal no renuncia a la reinserción del penado, como ya hemos dicho, pero sí da respuesta a la seguridad jurídica que exigen los ciudadanos. Y por último decir que las penas privativas están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Por mi parte, creo firmemente en la reinserción social, en la capacidad de las personas para rectificar de sus errores y en las segundas oportunidades, por lo que no puedo estar de acuerdo con la cadena perpetua, ya que me parece una pena anticonstitucional, porque según el artículo 25 de la Constitución española, habla sobre la reinserción social y sobre las segundas oportunidades después de cometer un crimen. En mi opinión, que una persona haya cometido un crimen, sea cual sea, después de cumplir con la condena que se le ha impuesto, debería poder volver a la sociedad y reinsertarse en ella y poder volver a hacer una vida normal. El fin de una condena no es castigar a esa persona por lo que ha hecho y hacerle reflexionar sobre el error que ha cometido. Y la cadena perpetua no me parece un castigo, sino una venganza, más bien, contra esa persona. En mi opinión, la cadena perpetua no evitaría que se cometieran crímenes, porque, por ejemplo, un terrorista que es capaz de atentar contra su propia vida para cometer un atentado terrorista, el hecho de que se le pueda poner una cadena perpetua no le haría pensar en cambiar de opinión sobre ese atentado. En mi opinión, para combatir los crímenes que se realizan, como violaciones, pederastia, etc.,
no reside en imponer una cadena perpetua, sino en, primero, una educación correcta sobre lo que está bien y lo que está mal para intentar que esas personas no cometan esos crímenes, y después fomentar la investigación de esos crímenes, por ejemplo, en violaciones, etcétera, para evitar esos problemas. Conclusiones. Carla Crespo, del equipo B, defenderá el sí, y Marcos García, del equipo A, defenderá el no. Tienen 3 minutos cada uno. Bueno, actualmente la cadena perpetua en España no existe. Como sustitución, el vigente Código Penal introduce en el año 2015 la pena de prisión permanente revisable, como una pena privativa de libertad grave, siendo aprobada por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este instrumento es coherente y surge para evitar que vulneren los derechos más elementales del ser humano. Los ciudadanos demandan una pena proporcional al hecho cometido, la sensación de que quien lo haga, lo pague. Esta pena de prisión puede ser impuesta solo en supuestos de excepcional gravedad y crueldad, no renunciando a la reinserción del penado, ya que es un derecho recogido en la Constitución. Pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, a partir de 25 años, es un tribunal quien valora nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido, pudiendo además revisar su situación personal, correspondiéndole a este, demostrar que sin lugar a dudas es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, garantizando así un horizonte de libertad para el condenado. Sin embargo, hay condenados que cumplen sus condenas sin mostrar arrepentimiento o sin dar señales de querer rehabilitarse, que siguen siendo un peligro para la sociedad cuando son puestos en libertad, reincidiendo en su conducta, como por ejemplo es el caso actual del violador de Estilete, presentando una desviación de los valores de la sociedad. La reinserción ciertamente es una finalidad de la pena, pero no es la única. También es la reparación del daño a las víctimas y dar seguridad a la sociedad, evitando que los condenados reincidan, buscando la necesidad de castigar actos atroces para compensarlos de alguna manera. Cabe destacar el dato, ya comentado anteriormente por mi compañera Ana, de que 3 de cada 4 personas en nuestro país están a favor de la cadena perpetua revisable, para casos excepcionalmente graves, ya que hay una creciente y generalizada desconfianza en la justicia y en la capacidad de adecuada resolución de los jueces y tribunales de ciertos casos. Determinados delitos, como aquellos relacionados con el terrorismo, violación, pederastia, asesinatos con ensañamiento, etc., merecen una mayor penalización como actuación ejemplarizante. La cadena perpetua revisable exige que las condenas sean comprobadas cada cierto tiempo para determinar si el preso está reinsertado y, por lo tanto, puede considerarse constitucional. Para finalizar, voy a plantear un caso y me gustaría que cada uno por sí mismo lo interpretase y crease su propio juicio. Imaginaros que estáis en un tribunal y que la persona a la que se le acusa de cometer ese delito de los considerados excepcionalmente graves, contra quien ha arremetido es contra algún miembro de vuestra familia, padres, hermanos, abuelos, pareja. ¿Os parecería justo y os sentiríais a gusto y seguros, sabiendo que esa persona, en cuanto termine su condena en unos años, pudiendo ser esta reducida por buena conducta, realización de trabajos sociales, etcétera, estuviese en libertad? Compañeros, podemos decir que este es un tema que podríamos calificar de incandescente. Por tanto, conviene que, en primer lugar, no tomemos cualquier decisión a la ligera. En primer lugar, cabe subrayar que existe un debate pendiente todavía por resolver por parte del Tribunal Constitucional, que les recuerdo que es el organismo vigente y que actúa en España para determinar si en efecto es o no constitucional esta prisión permanente revisable. Por lo que ya solo eso nos pone en duda lo lícita que puede ser. Después también nosotros tenemos que tener en cuenta que sí que es verdad que son crímenes extremos, pero el daño es irreparable. Entonces, permítame preguntarle, ¿qué es lo que podemos pagar cuando ya no se puede recuperar algo? Creo que nada. Nosotros creemos que debemos de trabajar desde la reinserción social. Creemos que las personas pueden cambiar si tienen voluntad y si demuestran querer hacerlo. Nosotros consideramos que el fin de estar en prisión, y así lo considera la ley, no es castigar, sino que es la reinserción social. Debemos de prepararnos para esto. La cadena perpetua es una condena al olvido y supone un punto final para muchos de los que son condenados a la misma.
en ciertos casos que conllevan al suicidio, y el fin no es ese sería el fin de la cadena de la pena de muerte. Además, nosotros estamos en una sociedad que convivimos, no sobrevivimos, y por tanto ya no debemos buscar el ojo por ojo de hace 4000 años, sino que debemos de centrarnos en buscar soluciones integradoras. Debemos de investigar también las causas. En consecuencia, nosotros creemos que la cadena perpetua constituye un lastre para el objetivo que es la estancia en prisión, es decir, la reinserción social. La mejor reinserción social, por tanto, no es otra que aquella que cree en el cambio, aquella que se basa en la buena conducta de las personas y la buena conducta de las personas ocurre cuando no se ponen barreras temporales hacia esa confianza en la persona. Por tanto, nosotros sostenemos un claro no a la cadena perpetua. Concluye de esta forma nuestro debate sobre la cadena perpetua. Juzguen ustedes.